Y bueno. Vine más temprano porque ayer se hizo público algo que nosotros veníamos sondeando porque se habían comunicado con nosotros varias personas del servicio penitenciario. Y hay mucha preocupación porque se está generando una faltante de comida. Sí. Hubo una baja de la cantidad y de la calidad de comida y por lo que se entiende hubo una decisión del gobierno de postergar algunos pagos, con lo cual proveedores de comida, de harina en particular, y después de otros tipos de productos para abastecer al personal y a los internos, están provocando un gran malestar. Sí. La que estuvo en las cárceles y estuvo observando la situación, y ayer, por lo menos ayer, hizo público el comunicado y presentó ante la justicia un pedido de habeas corpus para que haya una respuesta inmediata. Es Jacqueline Malancione, que es la defensora general del Poder Judicial de Santa Fe. Sí, que está en línea con nosotros. Jacqueline, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Connie, Indiana? Bien, muy bien. La audiencia también. Bueno, repasaba, Connie, brevemente lo que también están manifestando los familiares de los internos, ¿no? Que no les alcanza la comida, que la comida es muy mala. A todo esto se suma que también en algunos penales les sacaron los fuelles para calentar la comida que ellos les llevan. Una situación que realmente está terminando con la calma en las cárceles de la provincia. Bueno, queríamos conocer algunos detalles más de cómo puede llegar a revertir esta situación el habeas corpus que ustedes presentan. Bueno, sí, efectivamente, el problema de la comida es un problema de larga data, un problema histórico y crónico, yo creo, que lo venimos planteando en gran cantidad de habeas corpus, con profusa jurisprudencia a nuestro favor, pero que no es suficiente, aparentemente, ni siquiera la manda judicial como para poder paliar y sobrellevar mejor este tema. Pero en los últimos días esto se agudizó, justamente por, como bien ustedes introducían, ha habido una falta de pago reconocida por el sistema penitenciario en el informe que presentaron en la carpeta del habeas corpus, que presenté personalmente yo el jueves pasado, luego de elevar una nota, de haber elevado una nota previamente al doctor Galvez y no tener una respuesta concreta y efectiva, digamos, al respecto. Planteamos el habeas corpus a modo también de cumplir con nuestro deber, con nuestro rol, habida cuenta lo delicado, ¿no es cierto?, de la situación y las cuestiones que pueden llegar a suscitarse dentro de las cárceles, que además están sobrepobladas, en estado de hacinamiento, con infraestructura edilicia bastante en malas condiciones, en un momento en que el clima es hostil. Recordemos, por ejemplo, en Coronda no hay vidrios, los pabellones son inmensos, donde hay de 80 a 100 muchachos conviviendo, con muy pocas horas de actividades, poco y nada horas de actividades, es decir, muchas horas dentro del pabellón. Y bueno, ostensiblemente se redujo la cantidad de comida, desapareció la carne y desapareció el pan. Esto hace ya 15 días que no les dan el pan, que el pan es un alimento básico que además generalmente es de lo que más aprovechan, porque la comida ya se viene planteando la mala calidad, la baja calidad o poco cocida, la carne cruda. Bueno, ayer en la audiencia, frente a la doctora Luna, que comprendió muy bien la situación, el servicio penitenciario, una funcionaria de bien, la doctora Cecilia Bullrich, muy bien, ella informaba, pero se hacía cargo, digamos, que es una cuarta línea, digamos, lo que fueron citadas autoridades de mayor envergadura, pero no concurrieron. Sí, aparte, ¿quiénes estarían? Porque reconocían esta situación, que además lo reconocieron por escrito en el informe, ¿no? Que es debido a la falta de pago y la ausencia de pan, porque IAPIP, que es lo que la industria penitenciaria, autárquica penitenciaria, que es la que lo produce, que lo fabrica, hace como se cortaron las partidas de dinero que pasaban a IAPIP, y IAPIP no tenía para comprar harina y no tienen harina. Doctora, ¿cuál es el camino del dinero de las cárceles, digamos? ¿Por dónde pasa? Porque bueno, la cárcel... No, claro, porque la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad que se posterguen los pagos o no salgan los pagos? Ahora de que del Ministerio de Seguridad. Sí, porque no hay director. Connie, es gestión, claro, y esto depende todo del Ministerio de Seguridad.
Ahora, si bien es de economía, que economía no pasa, es un problema de gestión. Si a mí no me depositan las partidas que yo tengo aprobadas por presupuesto, yo tengo que gestionar que eso venga para poder cumplir con las obligaciones que tengo por el cargo que ocupo. O sea, es fácil. Acá todo esto depende del Ministerio de Seguridad, porque esto es un problema que se suma a otra problemática y no menos preocupante, que es la que se vive en las comisarías, que impacta mucho aquí en Santa Fe, en el Gran Santa Fe y también en todo lo que es la centro norte de la provincia, que es la gente que está privada de libertad en ámbitos policiales. Bueno, acá en la ciudad de Santa Fe tenemos las comisarías abarrotadas de gente con poca... Sí, no, y tenemos muerto la semana pasada. Claro. Eso digo, hace pocos días murieron 2 personas en un incendio en una celda de una comisaría. Perdón, no en una celda de una comisaría, en un lugar no habilitado. Claro. Para tener personas alojadas ahí, y sin embargo había 2 y los 2 murieron. Y antes de ayer se sofocó un incendio en otro lugar que no está habilitado, que es la comisaría 2, donde había detenidos en un lugar que no está habilitado, tienen su necesidad en balde porque no hay baño, por ejemplo. Ahora, Jacqueline, a mí me llegan comunicados o comunicaciones o mails o mensajes de gente del servicio penitenciario. ¿Es posible también que haya una faltante importante de colchones hoy en el servicio penitenciario? No tengo información exacta sobre eso, no he recibido denuncias. Nosotros permanentemente estamos yendo a las cárceles y contatamos, además publicamos un informe. Nosotros generamos un programa de asistencia y asesoramiento permanente a las personas que están privadas de libertad, sea cual sea su situación procesal, y también a sus familiares. Hacemos un trabajo de mucha contención. Y sobre este tema no he tenido, al menos en estos últimos días, novedades. Bien. No, es importante sí, eso. En lo que es ámbito policial. Ahí sí, porque vos tenés lugar para 16, por ejemplo, y tenés 40 personas. Si tenés lugar para 16, no hay lugar para 40, ni colchones para 40. Ahora, ni partida presupuestaria de comida para 40, sino para 16. Yo lo decía ayer y me parece importante remarcarlo, que con los antecedentes que tenemos en las cárceles de Santa Fe, historias muy trágicas, digo, son cuestiones que hay que, digamos, advertir preventivamente, digamos. Yo me imagino la sensación de alguien que pasa todo el tiempo haciendo nada en el pabellón, que además se le sacan los hidratos de carbono, digamos, que sabemos son, digo, el humor que genera, o el mal humor que genera eso, y el malestar que genera, digo, no sé qué están pensando los que demoran, digamos, las partidas de pago. Por eso yo rescato también, porque, digamos, por un lado el gran trabajo de contención que se hace desde la defensa pública con una presencia permanente en los lugares de encierro, pero también la conducta de los de los internos que permanentemente se comunican con nosotros, conmigo personalmente, a través de los delegados de los pabellones, que ellos también tratan de contener y tienen la paciencia y esperar y que no quieren que haya problemas. Lo que pasa es que hay que pensar también que en condiciones de hacinamiento, como por ejemplo hoy en Coronda, donde vos tenés 1000 presos más de lo que, o 800 presos más en Coronda, de lo que la estructura puede soportar con poca actividad, porque digamos la sobrepoblación impide que haya cupo y que se pueda cumplir con un programa educativo, de resocialización en general, de momentos de, no sé, de actividad física, de enseñarles oficios, de aprovechar y trabajar ese espacio en que la persona da libertad para construir valores y cuestiones que impidan que cuando vuelva a la sociedad vuelva a incurrir en conductas disvaliosas que nos afectan a todos como comunidad. Encima pasa esto. Pues imagínate, porque además también acá hay que rescatar que las familias les proveen, las familias que pueden, porque hay gente muy pobre la que está dentro de las cárceles en general, más del 90%, 95% son personas que provienen de los sectores de menos recursos económicos de la sociedad, muchos están lejos de sus casas, entonces no todas las familias pueden llegar, y no todas las familias que llegan pueden además llevarle alimentos, pero son muy sacrificables, llevan, y los que no tienen comparten y suplementan, y además subrogan una obligación que es del Estado, no de las familias. Y sobre eso
como señalaban ustedes en la introducción, les retiran los fuelles. ¿Por qué les retiran los fuelles? Bueno, un poco de violencia institucional, pero también porque les saltan las térmicas, porque no tienen la estructura. Tenemos habeas corpus por eso. Por ejemplo, acá en Las Flores, saltan la térmica porque la instalación eléctrica es de años A y no resiste. Entonces, al sacarle los fuelles no pueden cocinarse lo que los familiares les llevan. Y además, para llevar esos alimentos tienen que pasar por largas colas que arrancan a las 5 de la mañana, por requisas que son muchas veces humillantes, muchas veces hay maltrato. Nosotros permanentemente caemos con inspecciones sorpresivas para, bueno, mitigar un poco qué es lo que esto lo que esto produce. Y en general siempre los internos están en esa posición. Nosotros sabemos que hicimos mal las cosas, pero ahora queremos estar bien, queremos hacer las cosas bien. Y muchas veces sienten como una provocación. Sí, Jacqueline, el tema es que acá hay, como bien lo marcaba, una mala gestión y la demostración de que se están haciendo las cosas muy mal. La pregunta que me cabe es decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque el gobierno le dicen, bueno, se está haciendo mal la gestión, sí, no nos alcanzó la plata, pero ya estamos tratando de revertirla. Si somos después, la provincia la mejor empresa, administrada del país, tenemos superávit, o sea, no podemos decir que no alcanza la plata. mi pregunta Porque también estas cosas aparte son compromisos asumidos previamente, no es que, bueno, hoy de pronto tenemos 9.000 presos, ya lo tenemos desde antes, o sea, ya sabemos que va creciendo, todo el planteo que permanentemente hacemos. Vamos a ver cuál qué es la hacen ahora. La proyección. doctora Luna resolvió y ya se libró el oficio, un oficio al Ministerio de Seguridad y otro al Ministerio de Gobierno para que por su intermedio el mismo gobernador informen cuáles son las razones por la falta de pago, instando a que no se vuelva a repetir, porque a partir de estas planteos, digamos, que nosotros hicimos, se libró un decreto la semana pasada donde ordenaron el pago, que era de los meses de mayo y junio, a los proveedores. Eso se pagó, pero todavía no impacta, digamos, en lo que es, bueno, sí, ya tienen los elementos no tienen nada, hoy todavía no hay harina. Hasta anoche no se les había dado pan, las raciones seguían siendo escasas. Claro, digamos, nosotros ayer, frente a lo que el Servicio Penitenciario informó, contrarrestamos con prueba fotográfica, lo obtuvimos directamente nosotros, de lo que son las bandejas de comida para 100 personas o para 81 personas, en 2 pabellones testigos, que buscamos uno en Piñero, uno en Coronda, y bueno, absolutamente ilustramos a la jueza acerca de la situación, que lo que se está diciendo no es lo que pasa, digamos. Sí, ahí hay otro punto, bueno, ahí hay otro punto, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Por qué se sigue contratando el mismo servicio cuando es malo, cuando 75 raciones alimentan solo a 15, 20 internos, cuando, como usted bien está marcando, la carne está cruda o el alimento no es bueno? ¿Quiénes son los proveedores y por qué se sigue contratando a estas empresas? Sí, pero es que, bueno, las empresas, yo supongo que, digamos, por la ley de contratación de la provincia, vienen por una licitación o por una compulsa de precio, pero en general proveen los insumos, porque en las cárceles grandes se cocina dentro de las propias cocinas y participan muchas veces los mismos internos que van pasando como ayudantes de cocina. Bueno, con todo un sistema que a veces tenemos nuestras quejas, nosotros conocemos bien la vida intramuros, digamos, y cómo se maneja por ahí a través de ciertas situaciones de violencia institucional y demás, pero eso es al margen. El tema es que se tienen que manejar con lo que hay. Y a propósito de eso, yo hice una denuncia en el Ministerio de la Acusación al fiscal Arietti, ya hace unos años atrás, que no se siguió esa investigación, o por lo menos lo tenía el fiscal Hernández, nunca bueno, viste cómo es, vos denunciás y después no te tienen mucho al tanto de lo que pasa, porque había salido noticias lo que la provincia invierte por cada preso, que eso, digamos, un poco desdibuja, la sociedad dice, ay, mirá lo que nos cuestan los presos, pero en ese monto está incluido hasta el sueldo del personal, ¿no es cierto? Los insumos, todo. Entonces yo decía, bueno, si invierten tanto en carne, ¿cómo puede ser que esto, y yo le mandaba la foto de huesos con grasa, es lo que es el olor que más se te queda impregnado cuando vas dentro de las cárceles, el peor olor, el de la comida, hice la denuncia en el Ministerio de la Acusación, porque bueno, a ver, si se gasta esto y al preso le llega esto,
que en esa cadena ahí se está escurriendo, por lo menos investiguen a ver si hay algún delito. Nosotros hace poco tiempo emitimos unas imágenes de la cocina de Piñero. Digamos, donde veíamos en qué condiciones se estaba cocinando, cuál era la calidad y el modo en el que se está tratando también el alimento. A mí lo que me resulta increíble es que se advierta todo el tiempo este tipo de situación y no hace una decisión de Estado de respuesta, porque después son los primeros en responsabilizar a los presos por las circunstancias de violencia. Digo, hay que ver hasta qué punto no van subiendo la hornalla de ese caldo de cultivo que es la privación de la libertad, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser que no se advierta que todo esto va acumulando, digamos? Capaz que después terminan produciendo hechos lamentables. Y hay otro tema que es, digamos, esto comparto que hay mucha gente que dice, no deberían comer, son presos. Digo, hay un montón de gente que tiene prisión preventiva, que no tiene condena firme. Casi el 50%, Connie. Claro. Y el mismo ministro de Seguridad dijo que se pudran en la cárcel. O sea, hay una concepción, o sea, se está mirando para otro lado, o es un tema que no interesa, porque esto es algo que nosotros lo venimos diciendo y advirtiendo, no solamente en la gestión y en el planteamiento de habeas corpus, buscando la colaboración judicial, sino que lo decimos públicamente. No es una situación que hoy sorprenda a nadie, pero no hay ánimo digamos, porque tampoco es tan difícil. No, ese es el tema. Difícil. No es difícil. Es mandar comida, es agilizar las partes. Es gestión. Sí, es gestionar. Tratar de mejorar lo que hay y mientras tanto programar qué hacemos con todo el excedente. Yo no estoy, o sea, no es mi postura desde mi rol y desde lo ideológico también, que haya que construir más cárceles, pero sí en esta coyuntura, porque si yo tengo casi 3.000 presos de más de lo que la infraestructura hoy soporta, y algo tengo que hacer. Bueno, hoy habría que construir más cárceles, pero también pasa el tiempo y nos vamos de promesa en promesa. El gobernador en el 1 de mayo dijo que antes de fin de año iba a haber 1.000 plazas, y eso es imposible, porque no están ni siquiera proyectadas. Hay que proyectar, hay que contratar y construir. En fin. Lo que está en marcha es el order en Las Flores, que es para las personas que son recién aprehendidas, para evitar que vayan a las comisarías, que de esa forma en Rosario se solucionó y se vaciaron las comisarías. Pero hay un pequeño detalle, el order tiene de acá de Santa Fe 240 plazas y hoy tenemos 360 presos en comisaría. O sea que ya desde el vamos no alcanza para los de la comisaría. Sí, además hay una gran demora en la construcción de la cárcel federal, digamos. Ahí sí, también la cárcel federal es falta también de gestión, porque hace más de 10 años. Y además que también los presos federales son 400. O sea, no es el problema. Son, sí, 400 menos, sería importante, pero no es el problema, el tema de los presos federales, porque son 400 y nosotros contabilizamos casi 3.000 de más. Entonces no es la solución la cárcel federal. Sería una cuasi solución para ir, pero bueno, pasan los años y no pasa nada. Jacqueline, concretamente sobre el tema de las comidas, digamos, ustedes hicieron un pedido, hay una respuesta, en principio hay una admisión del servicio penitenciario del problema, pero todavía no hay una solución. Hasta anoche no hubo ninguna solución, de hoy todavía no tengo noticias, pues hasta anoche sigue igual, escasas las raciones, pan no. Lo que sí, la doctora Luna le dio 72 horas para que, digamos, según yo entendí de lo que resolvió oralmente, recién me acaba de llegar el acta, todavía no la pude leer, la tengo en este dispositivo, 72 horas para que informen y para que solucionen el tema, porque lo que yo planteé es que mientras Eliapip no pueda fabricar el pan porque no tiene harina, hay que comprar pan. Que compren pan en la panadería. Claro. No es tan difícil tampoco. Compren pan en cualquier panadería. No, me queda como título y me gustaría subrayar su frase porque no es menor, que estamos ante un problema de gestión. Sí. Básicamente. Es que es un problema de gestión. Mira, yo la semana pasada estuve... No es un problema de faltante de dinero. Sí, la escucho. Con el doctor Galvez en un evento donde se lanzó el programa Marcos de Paz, que convocó la Procuración Penitenciaria de la Nación. Estamos todas las personas vinculadas al tema.
Y Galvez explicaba que él no se va del cargo porque siente como una responsabilidad desde el punto de vista humanitario a seguir con esto, pero que no le dan los recursos, los elementos para poder solucionar. Él reconoce toda esta problemática. Bueno, se lo reconoce a usted y en privado, porque públicamente no. Digamos, No, él los otros días, a raíz de la nota que yo le presté antes de Corpus, respondió, sí, reconociendo que había habido una disminución de las raciones de comida, que originada en la falta de pago de las facturas a los proveedores, que hacía 2 meses que no se le pagaba a los proveedores. Bueno, pero es el director del servicio penitenciario, digamos, bueno, él ocupa 2 cargos ahora porque hay un segundo cargo que no está ocupado. Que no está ocupado. Pero si no hay director en este momento, sí. No sé cómo es el otro, es él el responsable máximo es él. Y ahora nos quedamos hace como 2 meses sin director. Con lo cual, digamos, también ahí hay una especie de actitud, yo la definiría como flemática, como muy blanda frente a situaciones que pueden terminar. Insisto, uno no quiere promoverlas, pero uno tiene que advertir que estamos ante la eventualidad de situaciones graves. Bueno, decenas de muertos tienen los motines en Santa Fe. Digo, no puede ser. Mira, son ollas a presión. Las Flores, Piñero y Coronda son ollas a presión. Y hay que valorar y reconocer la calma y la resistencia y la paciencia que tienen tanto los internos como los familiares, y reconocer el comportamiento que tuvieron durante toda la pandemia, sí. Que estuvieron más de 1 año sin visitas, y después con la reducción de los paquetes que les entraban, toda la problemática, y que no hubo ningún problema, porque el primer día cuando hubo esa, que dicen motines, y para mí fueron protestas, no motines, fue por el pánico que tuvieron, de que se los deje solos ahí adentro y abandonados, que se mueran todos de COVID. Eso es lo que pasó cuando todos estábamos en pánico, y ni pisábamos la vereda sin ponernos alcohol en los zapatos. Las cárceles se vaciaron, se redujo el personal, los únicos que entrábamos éramos nosotros, con barbijo y tratando de calmar y recibir a los familiares y calmarlos, cuando en la calle no había un alma. Entonces eso fue una protesta, pero que rápidamente se sofocó, que hubo toda una movida a nivel nacional. ¿Te acordás que el Devoto y en distintas cárceles hubo que se subían a los techos y demás? Pero fue el 23, 24 de marzo y después nunca más. Se aguantaron todo en la soledad más absoluta para que los vacunen. Tuve que plantear un habeas corpus. Y tuve que salir a confrontar, por ejemplo, una concejal de Rosario que salió a atacarme, a decir que primero vacunen a las personas y después a los presos, cuando ya las personas, entre comillas, estábamos esperando la 3ª dosis o la 2ª dosis. Y a los presos no se los había vacunado. Cuando son personas inmunodeprimidas por el solo hecho de estar ahí adentro, en estas condiciones, sin comida, con comida de baja calidad, más el encierro, más la falta de acceso a la salud, más un montón de cosas que pasan ahí adentro. Sí, parece. Y para que los vacunen tuvimos que plantearlo judicialmente porque no los vacunaban. Sí, como si de verdad no tuvieran derecho. Bueno, en fin, me parece que está planteado, está más que clara la situación. Ojalá haya una respuesta pronta de Walter Galvez. Ojalá. Yo soy bastante pesimista al respecto, pero bueno, me queda absolutamente clarificada la situación, porque lo veníamos conociendo a partir de algunas notas que venimos recibiendo de presos, incluso del personal del servicio penitenciario, que tiene mucho miedo de hablar, porque reciben represalias. Yo mucha información la recibo por parte de los mismos penitenciarios, porque además los penitenciarios viven ahí adentro también, trabajan ahí adentro, o sea, es en una carrera entre comillas, que propone muy poca posibilidad, digamos, de mejorar, de ascender, de capacitarse, digamos, que además también son muchachos que provienen prácticamente todos de los mismos sectores. Sí, seguro. Sí. Es muy problemática, muy compleja la situación. Jacqueline, gracias,
No, gracias a ustedes. Buen Un día. saludo, gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Jacqueline Balangioni, titular del Servicio Público de Defensa Penal de la provincia. Bueno, esta situación, ¿no? Yo imagino, está bien, uno entiende, podríamos decir, a una parte de un sector de la población que dice, bueno, están ahí porque cometieron un delito, porque tal vez, obviamente, mataron a alguien, robaron, pero están presos, o sea, cometieron un delito y están ahí. Sí, se están purgando en algunos casos una pena, en otros casos esperando una sentencia, ¿no? Pero uno ve esto que tanto a veces nos cuesta digerir cuando vos decís toda esta situación de un hacinamiento en las cárceles, mala alimentación, pasás frío, son condiciones que obviamente no ayudan para nada en recuperar a una persona que cometió un delito. Las autoridades reconocen, sí, es una mala gestión, ay no, estamos atrasados, y no les pasa nada. O sea, ¿qué voy? Yo cometo un delito y obviamente tengo que ser juzgado y tengo que purgar mi pena en una cárcel. Pero ¿qué está pasando con estos dirigentes, con estos funcionarios que están realizando mal la gestión, no están cumpliendo con sus funciones, admiten que lo están haciendo mal y están ahí y no les pasa nada, siguen cobrando su sueldo? Gálvez, además, recordemos, fue el hombre que hizo su fiesta de cumpleaños de su hija en plena pandemia. Debió haber sido destituido en su momento, sigue en el cargo. El hombre que tenía a Bortolossi, que se fue de fiestas al Caribe con el Club de Leones. Digo, es un personaje que debió haber sido destituido hace mucho tiempo de su cargo porque ha mostrado, tiene el récord de fugas, se les han fugado presos por todos lados, por arriba, por abajo, han anunciado obras que no hicieron. Digo, de verdad, hace mucho tiempo que se viene hablando de la mala administración del servicio penitenciario, de la muy mala administración y encima de las locuras, entre comillas, de sus funcionarios. La pregunta es, ¿por qué lo mantiene Perotti y cómo es posible que lleguemos a un punto en el que no le dan de comer? Porque una cosa es faltante de colchones, puede haber una dificultad para el... pero la verdad... que llegar al punto de no abastecer de pan y de carne. Están buscando, ¿qué están buscando? O sea, están buscando que explote. Yo le preguntaba ayer, acá hay responsabilidades, Indiana, pero puntuales. Pero totalmente. Políticas del ministro de Seguridad, de Walter Gálvez como responsable del servicio penitenciario por no protestar o no requerir que se cumplan con las obligaciones elementales. Y después adentro, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay gente en el Ministerio de Seguridad que ha tomado como coto de casa el área de logística, que se jacta de no mandar dinero, que se jacta de tener el poder de abrir o cerrar los grifos, que es una señora Ana Morel, la responsable de logística, que es amiga de no sabemos qué funcionario, porque cayó ahí en los tiempos de Saín y no se movió. Algunos dicen que Saín la puso ahí para conseguir información de otros funcionarios, una cosa muy rara. Pero está ahí, como la jefa de policía, como Chimenti, que también la puso Saguín, y ahí están. Digo, o Laña no tiene poder, o a Laña no le importa, o a Perotti no le importa, o conocen y lo están haciendo adrede. La verdad es que no sé. Ayer el gobernador evitó enfrentarse a la prensa durante toda la jornada. Claro, obvio. Estuvo en Montevera, tiene que explicar que le va a dar... el acto de la plantación de cannabis. Claro. Después estuvo en la licitación, 3 ofertas que se presentaron para la iluminación, junto al intendente Emilio Jatón, en la licitación de la iluminación de la circunvalación oeste, y se fue protegido por los asesores y la gente de prensa. No enfrentó a los mobileros y a quienes lo estaban esperando. Es que hay una pregunta, Indiana, hay una pregunta. Después la reunión con Farías en Casa de Gobierno tampoco, o sea, está evitando. Es que hay preguntas que no se pueden responder. El 1,9 que se va a llevar Nación del presupuesto de coparticipación de Santa Fe, que son 8.000 millones, contrasta con la decisión de no abrir paritarias, con la decisión de tomar, de hacer ajustes en el Estado en un momento en el que necesitas un poco más de alivio para la gente, o no mandarle comida a los presos. ¿Cómo puede ser que vos estés regalando guita nuestra mientras decís que no tenés para darle pan a los presos? Yo repito, no es solamente el tema de que no le dé pan a los presos, que es grave, de toda gravedad, es la consecuencia de esto. Nosotros tenemos trágicos motines que después generan
olas de revancha y de odio y que vuelven a generar, digamos, nuevas situaciones, nuevos enfrentamientos. No puede ser que haya funcionarios como vos que estén viendo el conflicto. Lo están viendo, lo tienen de cara y no estén haciendo nada. Entonces, claro, el gobernador, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo responde a esto? ¿Cómo le responde el gobernador a un periodista si de verdad, creo que los periodistas, hay unos que se están empezando a animar a preguntar, ¿cómo le responde a un periodista que va a regalar 8.000 millones de pesos y no le puede dar de comer a los presos? O que va a regalar 8.000 millones de pesos y no va a abrir la paritaria para mejorar la condición de los docentes o los policías? Es imposible que el gobernador responda a eso. Es imposible, porque es absolutamente... es incoherente. Es incoherente que vos estés regalando dinero de la provincia mientras decís no tener dinero para responder a lo elemental. Ahora, Balancioni dijo algo muy claro, que no es presupuesto. Es falta de gestión. Y ahí ya estamos en un problema más grave. Bueno, ahí estamos compartiendo para quienes nos están viendo. Imágenes. Bueno, va a quedar igualmente en la cápsula de todas nuestras redes sociales, pero la comida, el Estado, lo que comen y ahí raciones para cocina, 77 y 81 internos de Piñero y Coronda, respectivamente, es lo que estamos mostrando según nos está informando Ana. Bueno, es eso, ¿no? El alimento que ellos en algunas circunstancias pueden preparar con los elementos que tienen. Y esta circunstancia que también están atravesando con el frío de no habilitarles los fuelles, no tienen gas, no tienen electricidad para por lo menos calentarse o mantener la comida que les llevan sus familiares. Los familiares que también en los distintos penales están dando cuenta de esta situación. Pero eso, o sea, la impotencia que uno siente al decir, sí, es cierto lo que usted dice, sí, pasa esto, ajá, ¿y? ¿Y qué vas a hacer? En la popular decimos marche presos, sí, ahí están. Pero no es nada nuevo respecto a lo que venimos contando. Ahora, de verdad, nos estamos asomando a circunstancias que pueden ser muy trágicas. Bueno, bueno, pero hay que decirlo. Sí, pero porque coincido. Porque si no después ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Y cómo fue que pasó? Bueno, lo venimos diciendo. Hay cosas que la pauta no puede tapar. Hay cosas que la pauta no puede tapar. Si hay gente que no está comiendo, la pauta no lo puede tapar. Y yo creo que el gobernador empezó a esquivarle a los periodistas, porque la pauta no puede tapar que los periodistas pregunten por las cárceles, por los docentes, o por los 8.000 millones de pesos que le vamos a dar a la AFIP para que mantenga su sistema a cambio de información, que no sabemos muy bien qué información nos están negando o nos van a dar. De gente que supuestamente evade, que no paga los impuestos como tiene que pagarlos. Claro, como si el API no lo supiera.